Hola, queridos alumnos del componente de distancia de tráfico aéreo. En esta ocasión compartiremos una clase online en relación a las tarifas aéreas. Hablamos de una construcción de tarifas aéreas en base a varios parámetros. Por una parte puede ser la clase dentro del avión que el pasajero escoge. Puede ser una primera clase, una clase económica, una clase ejecutiva, etcétera. Hay infinidad de clases y estas están relacionadas a la oferta de la aerolínea. También esto está relacionado al tipo de avión. Por ejemplo, hoy en día el volar en un Airbus A380, como el que pueden ver en la foto, es toda una experiencia. Entonces, las aerolíneas pueden generar una tarifa en relación al tipo de avión. Los aviones más pequeños seguramente tendrán unas tarifas más económicas. Las tarifas también se van a dar en relación a las temporadas. Existen, como sabrán ustedes, la temporalidad en el mundo de los viajes es común. Entonces existen temporadas más altas, temporadas más bajas, fines de semana donde las tarifas pueden bajar. Eventualmente porque hay algún evento internacional, las tarifas pueden subir. Seguramente ahora hay mucha demanda por viajes a Rusia el próximo año. Entonces seguramente esto va a influir en las tarifas que las aerolíneas ponen a disposición de la gente. Y por sobre todo, y lo que vamos a enfocarnos hoy, es a la construcción de tarifas aéreas en relación a la ruta. Entonces, depende de la ruta que el pasajero escoja, se van a dar las tarifas. En ese sentido, como profesionales del turismo, nosotros tenemos un campo interesante laboral en agencias de viaje y también en aerolíneas. En agencias de viaje, lo importante es que nosotros entendamos varios conceptos relacionados a la comercialización de tickets aéreos para que podamos ser más eficientes en cuanto a la venta de tickets aéreos en comisiones e incluso información que damos a nuestros pasajeros, a nuestros clientes. Recordarán ustedes que la IATA dividió al mundo en tres conferencias diferentes. Conferencia uno, las Américas; Conferencia 2, Europa, África y Medio Oriente; y Conferencia 3, Sudeste Asiático, Asia, Rusia, parte de Rusia y Oceanía, además de todas las islas del Pacífico. Estas consideraciones son sumamente importantes para la determinación de unos códigos establecidos por IATA que se llaman Global Indicators o indicadores globales. Como podrán ver en esta imagen, hay estos códigos que están determinados en función de el recorrido que realiza la aeronave. Ahora vamos a ir a explicar esto en más detalle. Indicadores globales. Entonces, acá tenemos una representación del mundo. Ustedes acá pueden ver TC1, que hace referencia a la conferencia 1 de IATA, conferencia 2 y conferencia 3. Recuerden acá conferencia 1, conferencia 2 y conferencia 3. Entonces estos códigos indicadores globales están establecidos en relación a cómo se va a realizar la ruta aérea. Si es que existe un desplazamiento, por ejemplo, en área 1, en Travel Conference 1 o conferencia 1, el código IATA va a ser WH en referencia al término Western Hemisphere o hemisferio occidental. Si es que el desplazamiento de un viaje es solamente entre la conferencia 3, por ejemplo, conferencia 3, entre la ciudad de Tokio, el aeropuerto de Narita, digamos, en Tokio, y el aeropuerto de Sydney, el código para el establecimiento de una tarifa aérea va a ser EH, en referencia a Eastern Hemisphere o hemisferio oriental. Y así hay diferentes combinaciones de viajes. Por ejemplo, si es que una persona se desplaza desde la conferencia 1 hasta la conferencia 2
conferencia 1, ciudad de Miami, por ejemplo, hacia Praga, en República Checa, Europa, de la conferencia 1 a la conferencia 2, evidentemente va a cruzar el Océano Atlántico y este código hace referencia a ese viaje, AT, o viaje por el Atlántico hasta conferencia 2. También existen viajes entre conferencia 1 y conferencia 2 por el Pacífico. Entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que por conveniencia una persona que está en Los Ángeles en conferencia 1, ciudad de Los Ángeles, se desplaza por el Pacífico, hace una escala en Dubai, perdón, sí, una escala en área 3, por ejemplo, puede ser un aeropuerto en Japón, en Osaka, y después se desplaza hacia Europa, hacia Praga. Entonces el código aplicado será PA, un viaje por el Pacífico. Igualmente, bueno, estos son los códigos y los indicadores globales, como les digo. En total son 10 y están determinados para el establecimiento de tarifas aéreas. Ahora vamos a ver posteriormente un ejemplo. Pero esta es básicamente la lógica detrás de los indicadores globales, códigos para establecimiento de tarifas en relación a las rutas. Entonces, si existen desplazamientos desde zona 3 hasta zona 2, habrá esta variedad de indicadores globales. Eh, Muchos de estos también son EH, quedan como EH, por ejemplo, el desplazamiento entre Sydney, Australia, vía Yakarta en Indonesia y Londres. El indicador global seguirá siendo EH. Hay algunas condiciones. Acá justamente vamos a ver cuáles son las condiciones. Entonces, aquí en esta primera columna van a ver los códigos existentes. Acá van a ver las ciudades de orígenes, o los, eh, los orígenes y los zonas de destino, eventualmente. Y aquí, a ver, ciudad de origen, ciudad de destino y vía qué área va a pasar. En relación a estos tres se va a determinar qué código se aplica para establecer la tarifa. Les invito a que puedan revisar esta diapositiva en conjunto con esta otra para que puedan ir viendo cómo se van determinando estos códigos. Vamos a un ejemplo. Entonces, como les decía, un desplazamiento entre el JFK Kennedy de Nueva York hacia el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires tendrá el indicador global WH. Un desplazamiento desde la ciudad de Sydney vía Singapur, aeropuerto de Singapur, hablamos siempre de aeropuertos, ¿no? Aeropuerto de Sydney, aeropuerto de Singapur hasta Londres, si bien es un desplazamiento entre dos conferencias diferentes, recuerden conferencia 3 y conferencia 2, el indicador global va a ser EH. Si es que tenemos un desplazamiento entre Londres y Johannesburgo en Sudáfrica, el indicador global va a ser EH. Todavía estamos en el hemisferio oriental. Básicamente hay dos hemisferios, ¿verdad? Ahora, tenemos una ruta diferente que es entre Sydney, Australia, por el Pacífico, a Los Ángeles y luego a Londres. Este tendrá un indicador global que es AP, en referencia al cruce por el Océano Pacífico. Aquí ustedes pueden ver un dato interesante que va a servir para el ejercicio posterior, que es el número de millas existentes entre la ciudad de Sydney y Singapur, 3.900, entre Singapur y Londres, e igualmente entre Sydney, Johannesburgo y Johannesburgo en Sudáfrica a Londres. El millaje entra en juego en el establecimiento de tarifas. Ahora, para el establecimiento de tarifas hay términos súper importantes, básicos, como son el NUC, unidad de conversión neutra, que es equivalente a $1, TPM, Ticketed Point Mileages, que significa millas existentes entre punto y punto, MPM, número permitido máximo de millas,
La IATA establece un número máximo permitido de millas para establecer la tarifa. También establece en relación a este término EMA el, eh, el Excess Mileage Allowance. Va a establecer una rebaja por exceso de millas en ciertos casos. Además, EMS, que es cargo adicional por exceso de millas. Vamos a ver ahora un ejemplo. Cálculos de tarifas. Para un vuelo en clase económica entre la ciudad de Sydney y Londres vía Singapur. Este es un vuelo en clase económica. Hay una tabla de la IATA en donde nosotros vemos en relación al tipo de vuelo, el tipo de clase, nos va a dar el número de NUC, este NUC, que es equivalente a $1, ¿cierto? Esos están establecidos, son tarifas que establece la IATA. MPM, recuerdan que era el máximo de millas permitidas para este vuelo. En este caso son 3.222, igualmente establecido en la tabla IATA. Ahora, nosotros debemos establecer el TPM para el caso 1 y para el caso 2. El TPM, recordarán, es cuántas millas hay entre un punto y otro. Si nosotros sumamos en el caso 1 Sydney vía Singapur, Londres, tenemos la sumatoria de estos dos. Y en el caso 2 tenemos Sydney, Johannesburgo, Londres, la sumatoria de estos dos millajes. Aquí podemos ver el 1 y el segundo ejemplo. Ahora, existe la condición siguiente. Si es que el TPM es mayor que el MPM, recordarán TPM, las millas entre punto y punto, y el número permitido de millas es mayor, va a existir un cargo adicional o una rebaja, dependiendo de las condiciones. Esto varía, hay varias reglas que pues es complejo. Ahora solamente es una manera de ejemplo porque ustedes pueden entender cuál es el concepto. Entonces, en el primer caso, eh, la cantidad de millas es menor a la cantidad de millas permitidas. En este caso estamos OK en millas. Cuando es OK se pone una M. Esto se determina cuando uno está trabajando en la estructuración de rutas. Ahora, cuando existe un exceso de millaje, por ejemplo acá, existe un exceso de 518 que está determinado en base a esta fórmula. Obtenemos que existe un exceso de 518, existe la condición de hacer un cargo adicional por este exceso o simplemente aplicar esta fórmula para hacer una rebaja. Como vemos acá, existe un Excess Mileage Allowance, que significa una rebaja por exceso de millas. En algunos casos nos permiten proceder con esta rebaja, porque no hay necesidad, pues no es realmente ético, ni tampoco ayuda a la demanda que nosotros carguemos por todos los viajes. Ahora, este parámetro nos va a dar una tarifa base. En este caso, el NUC, equivalente a dólares, desde 4.533. Seguramente habrá que revisar la tabla. Esta es una tarifa que es elevada, correcto, entre un viaje entre la ciudad de Sydney y Londres, que a partir de aquí pueden venir variables, ¿no? Entonces, justamente las aerolíneas empiezan a manejar diferentes precios una vez establecida una tarifa base. La construcción de esta tarifa base NUC de la IATA es muy compleja y a partir de eso existe un concepto que se llama el Revenue Management de tarifas aéreas o la gestión de ingresos de tarifas aéreas, en donde las aerolíneas establecen diferentes tipos de precios para sus asientos dependiendo de cuánto está dispuesto a pagar el cliente por cada uno de estos asientos. Y en base a esto pone diferentes tarifas, establece diferentes tarifas y genera diferentes ingresos. Es similar al revenue management de hoteles, justamente para buscar la maximización de ingresos. Esta es una clase online general, espero que les haya parecido interesante. Si es que tienen preguntas adicionales, por favor no duden en contactarme. Seguiremos profundizando en este tema de revenue management de tarifas aéreas en un próximo microvideo. Me despido, que estén bien.